trabajo en Fondo Formación Euskadi y soy la responsable del área de formación continua. En este área principalmente trabajamos en planes, diseñamos y ejecutamos planes de formación de oferta subvencionados tanto a nivel autonómico como estatal. Otra línea que desarrollamos es formación en el área continua dirigida a empresas, y una tercera línea tenemos el área de consultoría, que lo que hacemos son proyectos ya adaptados a las empresas desde diagnósticos de necesidades formativas o procesos de selección. Solemos estar en continuo contacto con las empresas, sobre todo para identificar un poco las necesidades que tienen tanto de personal como de formación. Es clave estar en colaboración con ellos, pues para ver un poco cómo es su día a día y qué gaps identifican. Intentamos a través de la formación intentar salvar esos gaps y formar en competencias. Pues principalmente veo dos ventajas muy claras. Una es que con esta colaboración mutua son capaces de dar respuesta a un mercado cada vez más cambiante y globalizado, en el que tienen dos retos principales, que son la transformación digital y la innovación. Tienen que buscar soluciones para dar respuestas a estos dos grandes retos. Por otro lado, veo que es una vía de captación y de selección de mano de obra cualificada para las empresas principalmente. Para mí, principalmente, el mayor reto es abordar proyectos de innovación conjuntos. Consideramos que los centros de formación tienen jóvenes que se están formando, tienen instalaciones adecuadas, tienen nuevas tecnologías, tienen innovación, tiempo, que pueden intentar solventar cualquier dificultad o problema que tienen las empresas, y ellos en sus horas lectivas intentar prototipar o dar una respuesta eficaz. Pues entiendo que las empresas deben de facilitar a los centros de formación cualquier novedad o innovación que estén implementando en sus organizaciones, para que los programas y los currículums se adapten a esas necesidades. Por otro lado, considero que es muy importante que tanto las empresas y personal experto realicen jornadas de orientación laboral en los centros de formación, para que sepan transmitir cuál es la realidad y los perfiles profesionales más demandados por las empresas. Por otro lado, considero también muy importante por parte de los profesores de los centros de formación profesional que realicen inmersiones y estancias en las propias empresas, para ellos también adaptarse a las nuevas demandas y nuevas necesidades que luego puedan transmitir a su alumnado. También, al mismo tiempo, esos docentes se cualifican y al mismo tiempo pueden cualificar también al personal de las propias empresas.